Recording in progress. La simplicidad de Dios, la simplicidad de Dios. Quiero ver en primer lugar el significado de este término y una explicación más generalizada de lo que es la simplicidad divina. Y después vamos a ver la simplicidad de Dios a la luz de cuatro aspectos distintos. Primero lo vamos a ver bíblicamente, qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la simplicidad de Dios. Vamos a ver también este tema desde un aspecto histórico, lo veremos entonces históricamente. También miraremos la simplicidad divina filosóficamente y vamos a terminar pensando en Dios y su simplicidad prácticamente, o sea, cómo es que esto debe impactarnos a cada uno de nosotros. Pensando entonces primeramente en el significado de esta doctrina, de este término, la simplicidad de Dios. Este atributo de Dios, el primero que estaremos estudiando, si recordamos lo que vimos en el último taller, este sería un atributo incomunicable de Dios. Se acordarán que incomunicable significa que esta es una de las excelencias que Dios no comparte con sus criaturas. Hemos pensado en virtudes de Dios que son comunicables, como su misericordia. Nosotros también podemos ser misericordiosos, pero vamos a estar estudiando primeramente los atributos incomunicables del Señor y el primero es este, la simplicidad del Señor. La simplicidad de Dios es un atributo incomunicable porque es uno que de una manera muy singular únicamente le pertenece a Él. O sea que esto no se puede decir de ninguna otra criatura, de ningún otro ser. Así que podemos decir que solo Dios es asombrosamente e inherentemente simple. Solo Dios es asombrosamente e inherentemente simple. Y si tuviésemos que dar una definición breve, tratando de ser concisos, pero que sea una definición completa, pudiésemos decir que Dios es absolutamente simple, de tal modo que su esencia, su existencia y sus atributos son una misma y única realidad, sin composición, división ni potencialidad. Potencialidad es algo que voy a mencionar en un par de ocasiones. Es la idea de que Dios no puede ser potenciado a hacer algo más. No hay potencialidad en él. Él ya es lo que es. Entonces, Dios es absolutamente simple, de tal modo que su esencia, su existencia y sus atributos son una misma y única realidad, sin composición, sin división, sin potencialidad. Al ser uno solo, su ser no puede ser compuesto, no puede ser dividido, ni puede llegar a ser algo que no es. Eso entonces nos da un panorama al comenzar a estudiar esta propiedad de Dios, que Dios es uno solo, que Él no puede ser un ser compuesto, no puede ser dividido, ni puede llegar a ser algo que Él ya es. Esa sería la simplicidad de Dios. O sea que, hermanos,
ustedes ya pueden mirar que cuando hablamos de la simplicidad divina, para nada estamos sugiriendo que Dios sea fácil de comprender. Quizás cuando ustedes vieron el tema de hoy o cuando leen este término de la simplicidad de Dios se asustan y piensan que vamos a hablar de que Dios es simple en el sentido de que Él es sencillo en, en el entendimiento que nosotros podemos lograr en cuanto a Él. No, para nada. No tiene nada que ver con eso. No estamos diciendo que Dios es fácil de ser comprendido. Más bien, al ir estudiando estos atributos, debe ser todo lo contrario, ¿sí? Debemos estudiar teología propia y más bien quedarnos más y más maravillados con lo grande que es Dios y con lo diminuto que somos nosotros y lo muy, muy poco que sabemos de Él. Entonces, no estamos hablando de que Él sea fácil de ser comprendido. Tampoco vamos a sugerir que Dios sea ingenuo cuando hablamos de que Él es un ser simple, no es ingenuo, ni tampoco estamos aludiendo al hecho de que Él es poco sofisticado. Hermanos, lo que busca explicar esta gloriosa doctrina es que Dios no está compuesto de partes, por partes. Dios no está compuesto por partes. Les hablé de un libro que leí hace un par de meses de James Dolezal, eh, titulado Todo lo que hay en Dios, y él explica que una parte es aquello que constituye un sujeto en menor medida que el todo. Una parte es aquello que constituye un sujeto en menor medida que el todo, y sin lo cual el sujeto sería esencialmente distinto de lo que es. ¿Se fijan? Por esta razón, hermanos, nuestro Dios no puede sino ser simple, porque Dios no puede estar compuesto por partes. Voy a citar a tres escritores, dos antiguos y uno reciente, para también ayudarnos a definir este término, este concepto, esta doctrina de la simplicidad de Dios. Francisco Turretino, en el siglo XVII, él dice: la simplicidad de Dios es su atributo incomunicable por el cual la naturaleza divina es concebida por nosotros no sólo como libre de toda composición y división, sino también como incapaz de constitución y divisibilidad. O sea que Dios no puede estar compuesto por algo, Dios no puede ser dividido, Dios no puede ser constituido, no puede ser separado en partes, porque no las tiene. Louis Berkhoff, en el siglo XX, él escribe que la simplicidad de Dios es el estado o la cualidad de ser simple, la condición de estar libre de división en partes y por lo tanto de la composición. Significa que Dios no es compuesto y no es susceptible de división en ningún sentido de la palabra. Creo que esa definición se explica muy claramente por sí sola. Citando una vez más a James Dolezal, él dice acerca de este término de la simplicidad de Dios: la afirmación principal de la simplicidad divina es que Dios no está compuesto de partes. Todo lo que está compuesto de partes depende de esas partes para ser lo que es. Todo lo que está compuesto de partes depende de esas partes para ser lo que es. Una parte es cualquier cosa en un sujeto que es menor que el todo
y sin la cual el sujeto sería realmente distinto de lo que es. Esa parte se las acabo de citar hace unos momentos. Y él dice, en resumen, los seres compuestos necesitan de sus partes para existir tal como existen. Además, las partes de un todo integrado requieren un compositor distinto de ellas mismas que las unifique, una fuente extrínseca de unidad. Y entonces Dolezal, él argumenta, si Dios estuviera compuesto de partes, de componentes que fueran anteriores a él en el ser, sería doblemente dependiente. Primero, de las partes y segundo, del compositor de las partes. Pero Dios es absoluto en el ser, el único fundamento suficiente de sí mismo y de todas las demás cosas, y por tanto no puede derivar su ser de otro en ningún aspecto, puesto que Dios no puede depender de lo que no es Dios para ser Dios. Los teólogos han insistido tradicionalmente en que todo lo que hay en Dios es Dios. Voy a repetir esas últimas dos líneas. Puesto que Dios no puede depender de lo que no es Dios para ser Dios, los teólogos han insistido tradicionalmente en que todo lo que hay en Dios es Dios. Hermanos, como con toda perfección de Dios, va a ser completamente imposible que usted y yo podamos comprender la simplicidad de Dios en su totalidad. E insisto, nuestra falta de conocimiento, no por flojera, por pereza, por ignorancia, que uno prefiere quedarse así, sino más bien por causa de que este Dios simple es tan inconcebible, como ya hemos estudiado. Esto debe llevarnos a adorarle a Él, a admirarle a Él. Wilhelmus Abrakel, este estudiante y maestro holandés del siglo XVII, él escribió, así también nosotros, al ser criaturas compuestas, no somos capaces de comprender la simplicidad de Dios. Sin embargo, dado que debemos reconocer que toda composición implica imperfección, dependencia y divisibilidad, no podemos pensar en Dios como compuesto, ni siquiera en el sentido más remoto del término. Por lo tanto, reconocemos a Dios en todo aspecto como perfecto y de esencia singular. Y el motivo, hermanos, por el que vamos a comenzar viendo la simplicidad divina y no otro atributo, es por lo primordial que es esta cualidad de Dios. No hay uno que sea más importante que otro, porque vamos a ver que todo lo que hay en Dios es Dios mismo. Realmente no hay una propiedad que sea más importante que otra. Pero lo que sí pudiésemos decir es que de la simplicidad de Dios, pareciera que todas las demás perfecciones se fundamentan en esta realidad suya de su simplicidad. Peter Sandlon, él dice, la simplicidad de Dios es la gramática doctrinal más fundamental de la divinidad. La simplicidad de Dios es la gramática doctrinal más fundamental de la divinidad. En primer lugar, ese sería el significado de lo que es la simplicidad de Dios. Y ahora quiero que veamos estos distintos aspectos
de la simplicidad divina que nos ayudarán, espero que así sea, para entender lo que significa, qué implicaciones tiene y cómo es que nosotros debemos reaccionar a esta doctrina. Primeramente, bíblicamente, ¿cómo debemos mirar la simplicidad de Dios desde una perspectiva bíblica? Bueno, como con cualquier otra doctrina, es necesario que creamos en la verdad de la simplicidad divina porque la Biblia lo enseña. No hay otra razón. Es porque la Biblia lo enseña. Así como es el caso de la Trinidad de Dios, que no es mencionada esa palabra en las Escrituras, la palabra simplicidad tampoco se encuentra en la Biblia. Pero la enseñanza, les voy a dar la evidencia que creo que es más que suficiente, enseña, afirma que la simplicidad de Dios sí es una doctrina bíblica. Pensemos en pasajes en el Antiguo Testamento. Si tienen una Biblia a la mano y quieren buscar estos pasajes, lo pueden hacer, si no yo los voy a citar. Pensando en el Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento enseña sobre la simplicidad divina. Éxodo 3:14, leemos, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ya estudiamos ese pasaje con algo de detenimiento anteriormente, pero solamente para recalcar aquí que cuando Dios le dice a Moisés que su nombre es yo soy el que soy, Él está señalando que Él es absolutamente autoexistente, lo cual comprueba que Dios no depende de nada ni que posee composición. ¿Por qué? Porque Él es autoexistente. Yo soy el que soy. En segundo lugar, lo que los judíos llaman la Shema. En Deuteronomio 6:4 leemos, oye, por eso se llama Shema, es el verbo oír. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y lo que se recalca aquí es la unidad indivisible que hay en Dios, que Dios no puede ser dividido, que hay un solo Dios. Pero no solo se subraya aquí que Él es uno en número, pero que Él es uno en su esencia, porque Él es profundamente singular y sin partes, sin partes. Eso en alusión al hecho de que Dios es un ser simple, sin partes, no es un ser compuesto. En tercer lugar, Jeremías 23, versículo 6, Jeremías está profetizando del reino futuro del Mesías y dice el profeta, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esa es la última parte que tiene que ver con la simplicidad de Dios, que su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y lo que vamos a ver hoy es lo que ya estudiamos al final del año pasado en el último taller, esta correspondencia perfecta que hay entre la esencia de Dios y los atributos de Dios. Que aquí en este pasaje de Jeremías, el Señor es identificado con la justicia misma. Jehová, justicia nuestra. No es tanto la idea que Jehová ejecuta justicia, lo cual sí hace. No es tanto la idea que Dios despliega justicia, lo cual Él hace, sino la idea es que Él es la justicia misma. O sea que
el Señor es identificado con la justicia misma. ¿Por qué? Porque Él no posee partes, porque Él es justicia. Un cuarto pasaje del Antiguo Testamento, Malaquías 3:6. Yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios estuviese compuesto por distintas partes, Él no pudiese ser hermosamente e incondicionalmente leal a los suyos como Él lo es. Yo, Jehová, no cambio. Sin composición, sin partes. Y por lo tanto Él puede ser fiel a aquellos con los cuales Él ha hecho pacto. En el Nuevo Testamento, si pasamos al Nuevo Testamento, también encontramos diversos pasajes que nos enseñan sobre la simplicidad de Dios. Uno muy importante es Juan 4:24. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer de Samaria? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros como seres humanos somos seres compuestos porque poseemos cuerpo y espíritu, pero Dios no. Dios es espíritu. Dios no posee un espíritu, no. Dios es un espíritu puro, inmaterial y simple, no compuesto de partes. Petrus van Maastricht, él dijo en el siglo XVII, el resultado de la espiritualidad es la simplicidad. O sea, el hecho de que Dios es espíritu resulta en su simplicidad. No es una simplicidad compartida ni restringida que aplica a los espíritus creados porque ellos solo son espíritus analógicamente, refiriéndose Van Maastricht a los ángeles, por ejemplo, sino más bien una simplicidad original y omnimodal, que significa en toda manera posible, porque Dios es espíritu de sí mismo y es llamado espíritu unívocamente. La Escritura enseña que esta simplicidad, cuando sea que representa a Dios, no solo en términos compuestos o concretos, pero en términos simples y concretos, cuando lo llama amor. Primera de Juan 4:8 y 16. Vida. Primera de Juan 5:20. Luz, en quien no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. Esto es una deidad en quien no hay nada heterogéneo. Una deidad que no es sino deidad pura. En segundo lugar, Colosenses 1:16, Pablo tan hermosamente escribe bajo la guía del Espíritu: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto va a lo que vimos con Éxodo 3:14, que nuestro Dios, que nuestro Señor es autosuficiente, que hermanos, todo depende de Él, pero Él no depende de nada. Él no depende de nada. Él no requiere de partes compuestas en sí mismo o fuera de sí mismo para poder existir o para poder actuar. Número 3, primera de Juan 1:5, es lo que veíamos con lo que decía Van Maastricht. Dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amados creyentes, Dios no es mayormente luz
con algo de tinieblas en él, porque en él no hay composición, ¿no? Dios es esencialmente y exclusivamente luz pura e indivisible. Es parecido a lo que encontramos en 1 de Juan 4, 8 y 16, donde leemos que Dios es amor. A esto es a lo que los teólogos se refieren cuando ellos hablan de que todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. Él es luz, Él es vida, Él es amor. Y en cuarto lugar, Santiago 1:17, este texto que nos ha traído a todos tanto consuelo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, solo un ser firmemente fiel como lo es Dios tiene que carecer completamente de una composición interna. Él tiene que ser simple. Él tiene que ser sin partes. Y Petrus Van Maastricht, él también escribe en su volumen sobre Dios en cuanto a la simplicidad del Señor. Tomando distintos pasajes, él llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, él dice, la Escritura enseña que Dios es espíritu, lo que vimos en Juan 4:24. Y él dice, esto resulta en que él sea inmaterial y por lo tanto es simple. Número 2, él dice, la Escritura enseña que Dios es absolutamente el primer ser. Obviamente no es el primero en ser creado. Cuando habla del primer ser es por la posición que él tiene por encima de todas las cosas. La Escritura enseña que Dios es absolutamente el primer ser. Leemos en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 22 que Él es el Alfa y el Omega. Encontramos en Romanos 11 que todo es por Él, todo es para Él, todo es por medio de Él. Y esto entonces afirma que no hay nada que haya estado antes que Él, que no pudo haber nada que lo haya compuesto a Él. No, porque Él es el primer ser. En tercer lugar, dice Van Maastricht, la Escritura enseña que Él es inmutable. Malaquías 3:6, Santiago 1:17, que ya citamos, Salmos 102, 26 y 27, Hebreos 1, 11 y 12 son pasajes que él utiliza. Y él dice, lo que ha sido compuesto puede también ser roto y por lo tanto cambiado. Gracias a Dios que nuestro Señor, que no es un ser compuesto, Él no puede ser distorsionado ni puede ser cambiado. Número 4, dice Van Maastricht, la Escritura enseña que Dios es incorruptible. Romanos 1:23, Primera de Timoteo 1:17. Y dice él, si Dios fuese compuesto de partes, sería corrompido. Al no poder cambiar para convertirse en algo que es mejor, porque nada existe que sea mejor que Dios, ni algo que pueda ser igualmente bueno a Él, porque esto tampoco puede existir. No queda otra cosa, sino que Él cambie para ser algo peor, y así se corrompería. No, Dios es incorruptible y por lo tanto es sin partes. Número 5, la Escritura enseña que Dios es infinito. Hermanos, nuestro Dios, Él es el que llena el cielo y la tierra. Jeremías 23, 23 y 24. Él es más alto que los cielos. Job 11:8. Él es quien el cielo de los cielos no lo puede contener. Primero de Reyes 8:27. Y dice Van Maastricht, pero lo que es compuesto es finito, al siempre ser las partes que lo componen finitos, siendo por supuesto menor que el todo, y dado que entonces a partir de partes finitas no puede formarse un todo infinito.
Y número 6, la Escritura enseña que Dios es perfectísimo. Job 11:8, Mateo 5:48. Dice este autor, pero un ser que es simple y muy simple, como Dios, es más perfecto que un compuesto. Y lo que ha sido compuesto consiste de partes imperfectas. Entonces, hermanos, vemos muy claramente que esta es una doctrina bíblica, la simplicidad de Dios. Y ahora pasamos en tercer lugar para que lo veamos históricamente. Y yo estoy casi seguro que todos aquí estamos preguntándonos, ¿y por qué no se me enseñó a mí sobre la simplicidad de Dios? Si es una doctrina bíblica, ¿por qué no se nos enseñó? Bueno, tenemos que ver algo de historia y tenemos que leer acerca de los socinianos y de los arminianos. Ellos son los responsables. Los socinianos fueron un movimiento teológico protestante radical de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Fueron llamados socinianos porque siguieron las enseñanzas de dos hombres, uno llamado Lelio y el otro Fausto, ambos con el apellido Socini. Ellos negaron la Trinidad, rechazaron la unión hipostática, Dios y hombre en un solo ser, nuestro Señor Jesús. No creyeron en el pecado original, no creyeron que el pecado es algo que heredamos de Adán. Ellos promovieron la herejía que Cristo salva, pero por medio de sus enseñanzas o de su ejemplo, pero no a través de su muerte. Y ellos también enseñaron esta fatídica idea de que la Biblia se debe interpretar no a través de la guía del Espíritu Santo o a través del conocimiento, la sabiduría que Dios da, sino a través del razonamiento, de manera exclusiva, del razonamiento. Esos son los socinianos. Los arminianos. Los arminianos fueron un movimiento protestante moderado dentro de la Iglesia Reformada holandesa, quienes surgieron al inicio del siglo XVII. Y ellos siguieron las enseñanzas de un hombre llamado Jacobus Arminus, por eso el nombre arminianos. Ellos, por ejemplo, fueron los que sugirieron la idea de que la elección es algo condicional, o sea que Dios elige a aquellos que Él pudo en la eternidad prever que ellos iban a poner su fe en su Hijo. Ellos se convencieron de que la salvación es una obra sinergista, donde la salvación es una obra en la que Dios y el hombre cooperan en conjunto. Estas no son cosas que la Escritura enseña. Y la influencia de estas dos corrientes sigue teniendo influencia el día de hoy sobre muchos cristianos que completamente desconocen o que peor aún rechazan la simplicidad de Dios. Y James Dolezal en ese libro, Todo lo que hay en Dios, él señala los siguientes peligros al no creer en esta doctrina de la simplicidad divina. Número 1, él dice que se tiende a dejar de enfatizar otras doctrinas clásicas de Dios, como su inmutabilidad, su aceidad. Nunca, muy poco o nunca oímos de la aceidad de Dios al crecer, o de su unidad, de su infinidad, de su independencia. Y lo que se hace entonces, explica Dolezal, es que se presenta a un Dios que depende de otras cosas, y todo por no creer la doctrina de la simplicidad. En segundo lugar, Dolezal explica que no creer la doctrina de la simplicidad también tiende a relativizar a Dios en la forma de pensar del hombre.
se exagera al querer hacer a Dios, dice él, muy humanamente comprensible. Y ese es el problema de muchos creyentes. Quieren interpretar y comprender a Dios bajo términos humanos. Quieren comprender y entender a Dios bajo sus emociones, bajo sus experiencias, bajo sus sentimientos, bajo sus opiniones. Esto es lo que hace. ¿Cómo se aplica la simplicidad de Dios? ¿De acuerdo? Creo que estaba apagado el micrófono un segundo. Entonces, Dolezal explica que se exagera al querer hacer a Dios muy humanamente comprensible, ¿sí? Y se tiende a relativizar a Dios en la forma de pensar del hombre. Y entonces lo que ocurre es se pierde lo trascendente que Él es. Hermanos, ¿a qué tipo de Dios prefieren adorar ustedes? ¿Un Dios que pueden entender completamente? ¿Un Dios que quepa en su cajita? Y este es Dios, yo lo entiendo perfectamente y Él actúa exactamente de acuerdo a mis expectativas. ¿Sí? Así viven muchos cristianos. En tercer lugar, Dolezal, él dice que la ignorancia de la doctrina de la simplicidad de Dios pervierte la doctrina de la Trinidad al no entender lo que realmente significa que Dios es uno en tres personas. Louis Berkhoff, él indica en cuanto a la simplicidad de Dios que significa que las tres personas de la deidad no son las partes que componen a Dios. En otras palabras, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que es lo que compone lo que Dios es. Y ese es otro ejemplo, donde si no entendemos la simplicidad de Dios, no entendemos realmente la Trinidad. Y número 4, esto también es increíblemente llamativo. Dolezal, él dice que si no entendemos bien la doctrina de la simplicidad de Dios, hay entonces lo que él llama un mutualismo teológico y también dice él hay idolatría. Y él critica lo que él llama el mutualismo teísta. Esta es la idea de que Dios cambia genuinamente o adquiere determinaciones de sus relaciones con la creación. Y entonces, ¿qué es lo que se enseña? Se enseña a un Dios que depende de sus criaturas, lo cual resulta en que muchos estén adorando realmente a un ídolo y no al Dios de las Escrituras. Se cree, por ejemplo, en un Dios que necesita de nosotros para poder elegirnos a la salvación. O se cree, por ejemplo, en un Dios que requiere nuestra adoración para estar satisfecho en sí mismo y si no fuera por nosotros los cristianos, Dios se vería en una situación muy complicada y Él estaría muy insatisfecho. Sí, esa es la idea que tenemos. Sí, el mutualismo teísta, que al final de cuentas nuestro ego nos lleva a creer, no, Dios sí depende de nosotros en ciertas maneras. Él sí necesita de nosotros. Obviamente esto lo tenemos que destruir y desechar inmediatamente de nuestras vidas si queremos conocer a Dios ampliamente y adorarle debidamente. Porque hermanos, me voy a tomar el tiempo de leerles varias citas que van a comprobar cómo es que a lo largo de la historia de la iglesia
ha sido algo muy, pero muy común creer en la simplicidad de Dios. Es más, no creer en la simplicidad de Dios por varios siglos en la iglesia hubiese resultado en ser algo increíblemente extraño para muchos líderes y maestros en la iglesia. Hoy es al revés. Hoy es al revés. ¿Cuándo ha usted escuchado acerca de la simplicidad de Dios? En otros tiempos fue muy común. Justino Mártir vivió entre los años 100 a 165. Él dice: Dios no existe a semejanza de la criatura, de modo que lo que Él es y tiene deba ser entendido en términos de composición, como ocurre con la naturaleza creada. E incluso respecto al hecho de que Dios posee una naturaleza, todavía debe ser entendido de la misma manera. Lo que Él es y lo que tiene, lo posee más allá de toda composición. Justino, en el segundo siglo, creía en la simplicidad de Dios. Ireneo vivió entre los años 130 y 202. Dice Ireneo: Él es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y completamente semejante e igual a sí mismo, ya que es totalmente entendimiento y totalmente espíritu y totalmente pensamiento y totalmente inteligencia y totalmente razón y totalmente oído y totalmente vista y totalmente luz, y la fuente plena de todo lo que es bueno. Atanasio, 296 a 373. Dios no es compuesto, quien compuso todas las cosas para que fueran, ni es como aquellas cosas que fueron hechas por su palabra, ya que Él es una sustancia simple en quien no hay cualidad ni sombra de cambio, como da testimonio Santiago. Agustín, 354 a 430. Dice él: por esta razón entonces la naturaleza de la Trinidad es llamada simple, porque no tiene nada que pueda perder y porque no es una cosa y su contenido otra, como una copa y el licor, o un cuerpo y su color, o el aire y su luz o su calor, o una mente y su sabiduría, pues ninguna de estas cosas es aquello que tiene. Boecio, años 480 a 524. Pero la sustancia divina es forma sin materia y por lo tanto es una y es su propia esencia. En cambio, las demás cosas no son su propia esencia, pues cada cosa tiene su ser a partir de aquello de lo que está compuesta, es decir, de sus partes. Es esto y aquello, es decir, es sus partes en conjunción. No es esto o aquello tomados por separado. Aquello, refiriéndose a Dios, en cambio, que no consiste en esto y aquello, sino que es solamente esto y es verdaderamente su propia esencia y es completamente bello y estable porque no depende de nada. Anselmo, 1033 a 1109. Esta es una oración que le hizo al Señor. Ciertamente tú eres lo que eres, no por medio de otra cosa, sino por ti mismo. Por tanto, tú eres la misma vida por la que vives, la sabiduría por la que eres sabio, y la misma bondad por la que eres bueno, para los buenos y para los malvados, y así con los demás atributos semejantes. Pues todo lo que está compuesto de partes no es completamente uno. En cierto sentido es una pluralidad y no es idéntico a sí mismo, y puede descomponerse ya sea de hecho o al menos en el entendimiento. Pero tales características te son ajenas a ti
que eres aquel mayor que el cual nada puede pensarse, por tanto no hay partes en ti, Señor. Y no eres una pluralidad, antes bien eres tan plenamente una unidad, tan idéntico a ti mismo, que en ningún aspecto eres distinto de ti mismo. En efecto, tú eres la unidad misma. No puedes ser dividido por ningún entendimiento. Por consiguiente, la vida, la sabiduría y lo demás no son partes de ti, todos son uno. Cada uno de ellos es todo lo que tú eres, y cada uno es lo que los demás son. Y puesto que no tienes partes, ni tampoco las tienes, ni tampoco las tiene tu eternidad, la cual eres tú mismo, se sigue que ninguna parte de ti ni de tu eternidad existe como en un lugar o en un tiempo determinados. Antes bien, tú existes entero en todas partes y tu eternidad existe entera para siempre. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. El primer motor, o sea, es la idea del tiempo medieval que Dios es el que mueve todas las cosas. El primer motor, refiriéndose a Dios, debe ser simple, pues todo ser compuesto debe contener dos factores que se relacionan entre sí como potencia y acto. Pero en el primer motor, que es completamente inmóvil, toda combinación de potencia y acto es imposible, ya que todo lo que está en potencia es, por ese mismo hecho, movible. En consecuencia, el primer motor no puede ser compuesto. Además, algo debe existir antes de todo compuesto, puesto que los elementos que componen son por su propia naturaleza anteriores al compuesto. Por tanto, el primero de todos los seres no puede ser compuesto. Incluso dentro del orden de los seres compuestos observamos que las cosas más simples tienen prioridad. Así pues, permanece la verdad de que el primero de los seres debe ser absolutamente simple. El puritano John Owen, 1616 a 1683. Ahora bien, si Dios fuese efecto de alguna causa, interna o externa, o tuviese principios anteriores o superiores a él, no podría ser tan absolutamente primero e independiente. Si estuviera compuesto de partes, accidentes o modos de ser, no podría ser primero, pues todo ello es anterior a aquello que resulta de ello, y por lo tanto su esencia es absolutamente simple. Hermann Bavinck, 1854 a 1921. Esta simplicidad es de gran importancia para nuestra comprensión de Dios. No solo es enseñada en la Escritura, donde Dios es llamado luz, vida y amor, sino que también se sigue automáticamente de la idea misma de Dios y está necesariamente implicada en los demás atributos. Aquí la simplicidad es el antónimo de compuesto. Si Dios estuviera compuesto de partes como un cuerpo o compuesto de género, clase y diferencias, atributos de especies distintas que pertenecen al mismo género, de sustancia y accidentes de materia y forma, de potencialidad y actualidad, de esencia y existencia, entonces no podrían mantenerse su perfección, su unidad, su independencia y su inmutabilidad. Sobre esa base, Él no sería el amor supremo, pues habría en Él un sujeto que ama, lo cual es una cosa, y un amor por el cual Él ama, que es otra distinta. El mismo dualismo se aplicaría a todos los demás atributos. En tal caso, Dios no sería aquel mayor que el cual nada mejor puede pensarse. Antes bien, Dios es único en sí mismo, no teniendo nada por encima de Él. En consecuencia, Él es completamente idéntico a los atributos de sabiduría, gracia y amor, y así sucesivamente. Es
absolutamente perfecto, aquel mayor que el cual nada más alto puede pensarse. Históricamente la iglesia ha creído en la simplicidad divina, ¿sí? También hay diversos documentos escritos por estudiosos de las escrituras para defender la fe, que también demostraron muy claramente que creían en la simplicidad de Dios. Un ejemplo es la Confesión belga de 1561. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser, simple, simple y espiritual, al que llamamos Dios, y que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente rebosante de todo bien. O también la segunda confesión helvética de 1566 dice: Dios es uno en esencia o naturaleza, subsistente en sí mismo, autosuficiente en sí mismo, sin partes. La confesión de Westminster, redactada por un gran número de hermanos puritanos entre los años 1646 y 1647, ellos redactaron: hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, o que todo lo sabe, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Absolutísimo. Entonces, hermanos, bíblicamente es correcto afirmar la simplicidad divina. Históricamente también es correcto afirmar esta doctrina. En cuarto lugar, filosóficamente. Filosóficamente. Vimos anteriormente que hay 4 corrientes que nos permiten llegar a una conclusión en cuanto a toda doctrina. Esto lo vimos en la introducción a teología propia. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 herramientas, esas 4 aproximaciones? Y en el caso de la teología propia, esto es lo que permiten realizar estas 4 corrientes. ¿Cuáles son esas 4? La teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica y la teología filosófica. Esas son las 4. En el caso de la teología propia, estas 4 corrientes o herramientas nos ayudan. Por ejemplo, en la teología bíblica, ¿se acuerdan? Se traza en la palabra de Dios lo que se nos enseña acerca de Dios, y vamos viendo lo que Dios quiere que aprendamos a través de sí mismo en su revelación de una manera progresiva. Esa es la teología bíblica. La teología sistemática. Habíamos pensado en esto cuando estudiamos bibliología. La idea de la teología sistemática es organizar, ¿verdad? Es la idea de sistematizar. Es organizar, en el caso de la teología propia, es organizar pasajes y conceptos que la Biblia brinda sobre Dios. ¿Cuáles son los textos que enseñan que Dios es independiente? ¿Y qué es lo que esos pasajes nos enseñan en cuanto al hecho de que Dios es independiente? Teología sistemática. La teología histórica, acabamos de hacer teología histórica. Esto es examinar lo que la iglesia ha creído históricamente, en este caso sobre Dios. Y en cuarto lugar, lo que ahora queremos hacer, que es la teología filosófica. Esto es el uso de la razón y de herramientas filosóficas para reflexionar sobre la persona de Dios. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas, hermanos, antes de continuar. Y es lo siguiente, que la teología histórica y la teología filosófica solo son útiles
si se toma como autoridad y como base la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Sí está claro eso? En otras palabras, no vamos a creer algo solo porque fue algo que alguien en la historia de la iglesia razonó en cuanto a un tema relacionado a las escrituras. No, sino que la teología histórica y filosófica se sujetan a lo que nos enseñan la teología bíblica y la teología sistemática. Porque, otra vez, solo creemos aquello que es estipulado en las Sagradas Escrituras. ¿La teología filosófica es válida? Sí, sí es válida. ¿Es útil? Sí es útil. Pero si se lleva a cabo responsablemente. ¿Qué es la teología filosófica? Es tomar un pasaje o un tema y entenderlo a través de argumentos razonados, de análisis conceptuales y todo esto por medio de la lógica. Hermanos, no olvidemos que fue Dios quien nos dio el razonamiento para que le conozcamos más a Él y para que conozcamos más profundamente su palabra. No es pecado razonar. No, todo lo contrario. No pensemos tampoco que toda filosofía es perversa. Sí hay filosofías increíblemente perversas, sí, pero no toda filosofía es perversa. Pablo dice en Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo advierte ahí sobre la filosofía que es basada en el razonamiento humano, que no es de acuerdo al conocimiento que es según el Señor Jesús. El libro de Proverbios hace muy claro que Dios quiere que poseamos un conocimiento de aquello que es divino, objetivo, racional, ordenado. No hay nada de malo en razonar, en meditar, en reflexionar. Es algo que debemos hacer, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a todo aspecto de nuestra vida. Es imperioso que desarrollemos la habilidad de pensar sobre diversos temas y poder comprenderlos de una manera lógica, razonable y ordenada. Uno escucha a algunos hermanos enseñar y no hay un razonamiento, no hay una lógica, no hay una secuencia. Y lo que nosotros vemos en los escritos inspirados es una lógica increíble, que una idea es seguida por otra y que hay toda una serie de cosas, de cuestiones que hacen ver que Dios quiere que utilicemos el razonamiento, hermanos. Uno a veces escucha a alguien hacerle una pregunta a un hermano acerca de las escrituras. Y ese hermano comienza a hablar y hablar y hablar. Y al final uno no sabe lo que dijo. Citó versículos, habló palabras en griego, pero ¿qué dijo? No, hermanos, hay que desarrollar puntos básicos que tienen que ver con el razonamiento y con esta idea de filosofar de una manera saludable. O sea, cuando vamos a contestar una pregunta o cuando vamos a explicar algo, queremos primero decir algo que va a introducir lo que vamos a comentar. Y lo que vamos a comentar lo vamos a dividir en 3 puntos en donde se pueda ver una secuencia y una lógica. Y al final vamos a dar una conclusión. Todo lo que dije, ahora esta es la conclusión. Sí, hermanos, urge que hayan creyentes en el siglo XXI que sean más razonables a la hora de comunicar.
las verdades de Dios. Es algo que yo me admiro. ¿Cuántas cosas son dichas y al final no se dijo nada? En vez de dar una respuesta lógica, una anécdota o no sé, tantas maneras en las que nos vamos por tantas tangentes. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios en el que vemos una secuencia, y por eso estoy animándoles a memorizar la epístola a Tito, porque vemos eso, hermanos. Vemos esa secuencia de ideas. Vemos esa introducción. Vemos cómo Pablo desarrolla su tema y cómo él da una conclusión. Entonces, no importa si es 5 minutos o 50 minutos que vamos a hablar, pero que pongamos estas cosas en práctica, hermanos. Y nosotros podemos ver que filosóficamente, si pensamos en todo lo que hemos pensado en cuanto a la simplicidad de Dios basado en las Escrituras, la razón humana, guiada por el Espíritu Santo, iluminada por las Escrituras, confirmaría que Dios realmente tiene que ser simple. Quiero utilizar los escritos de Petrus Van Mastrik una vez más. Y él enseña lo siguiente. Él está utilizando su razonamiento para entender la simplicidad divina. Y él dice que la razón confirma que Dios es simple porque Él es, en primer lugar, absolutamente el primer ser. Absolutamente el primer ser. Dice él, si Dios fuese por composición una cosa y otra cosa, habría más que un ser primero. Y de estos seres, ninguno sería absolutamente el primero, porque no sería anterior a todas las demás partes que coexisten con ella. Dios tiene que ser simple porque Él es el primer ser. Van Mastrik dice, en segundo lugar, Dios tiene que ser simple porque Él también es independiente. Dice él, lo cual no sería así si su todo dependiera de sus partes compuestas, si la unión de sus partes dependiera de alguien para unirlas y preservar su unión. No, no, Dios es independiente. En tercer lugar, porque Dios es inmutable. Porque cuando hay una unificación de partes por composición, ¿qué también puede suceder? La lógica nos dice que también puede haber una disolución de esas partes. ¿Y cómo describimos ese proceso? Hay una alteración. ¿Dios puede ser alterado? Dios tiene que ser simple, dice Van Mastrik, porque Él es infinito. Porque partes compuestas no pueden sino solo ser finitas y no pueden unirse para producir algo infinito. Él es eterno, porque lo que ha sido compuesto posee, de alguien que lo ha compuesto, un principio a través de su construcción y puede poseer un final a través de la disolución de sus partes. Pero Van Mastrik dice, Dios es eterno. Número 6, él dice de Dios que Él tiene que ser simple porque Él es el más perfecto. No solo porque, según el consenso de todos, es más perfecto ser la bondad misma, por ejemplo, que ser meramente bueno. La sabiduría misma, que ser meramente sabio, sino también porque una parte contiene diversas imperfecciones, puesto que no posee la perfección del todo, y porque una parte requiere que alguien la haya hecho parte del todo. Dios es el más perfecto. Y finalmente dice Van Mastrik, si no hay composición en Dios, entonces Él no es la luz en quien no hay tinieblas. Él no es deidad pura, porque las partes
al ser sin duda diversas, no pudieran construir deidad que es tan pura. ¿Se fijan? Van Maastricht está usando su razonamiento, está usando la lógica para llegar a estas increíbles conclusiones que hacen ver que sin ninguna duda realmente Dios, Él es simple. Pero Van Maastricht no termina ahí. Él explica que por causa de su simplicidad, él ahora lo lleva a otro término. Él explica que Dios está completamente libre de 5 tipos de composición. Y esto también es muy filosófico y yo sé que ha sido extenso, pero les pido paciencia y que podamos tratar de captar estas ideas, porque realmente es increíble, hermanos. Van Maastricht enseña que si Dios es simple, Él entonces carece, en primer lugar, de partes, lo que se llama en la filosofía de partes cuantitativas y corpóreas, pues Él es un espíritu. Cuando Van Maastricht habla de partes cuantitativas, estas son aquellas que se pueden medir o se pueden numerar. O sea, poseen una cantidad definida. Nosotros, por ejemplo, tenemos partes cuantitativas, ¿verdad? Porque ¿cuántas cabezas tenemos? ¿Cuántos pies tenemos? Tenemos partes cuantitativas. Pero Dios no tiene partes cuantitativas. O tampoco dice Van Maastricht, Dios tiene partes corpóreas. No, estas son las partes materiales, físicas o tangibles. Por ejemplo, un ladrillo es una parte corpórea de un muro. Pero no, en Dios no hay partes cuantitativas ni corpóreas. En segundo lugar, este teólogo dice, Dios tampoco posee partes esenciales, materia y forma. Él es libre de partes esenciales, materia y forma, las cuales solo ocurren en un cuerpo. Las partes esenciales, hermanos, ¿cuáles son? Son las partes sin las cuales un ser no sería lo que es. ¿Usted pudiera estar viéndome esta noche si no tuviese tronco? No, es una parte esencial de su cuerpo. La materia, ¿qué es? Es la sustancia subyacente que constituye el cuerpo, aquello que recibe forma. Y la materia, hermanos, es potencial. Encontramos este término otra vez, que Dios no puede ser potencializado a nada, no puede ser modificado, porque Él no posee materia, porque la materia es potencial, porque por sí sola no tiene forma ni función concreta, pero puede recibirla. Por ejemplo, el hierro. El hierro es materia. Puede ser moldeado el hierro para convertirse en una espada, en una campana o en un tornillo. ¿Se fija? Hay cambio. La forma es lo que actualiza la materia y es lo que le da identidad y estructura. No, ciertamente Dios carece de partes esenciales de materia y de forma. Número 3, Dios también es libre, según Van Maastricht, de sustancia y de accidente. Esto va con lo que hablábamos en el último taller. Dios no posee sustancia ni accidente, porque todos los accidentes se consideran más imperfectos que su sustancia, lo cual no conviene al ser más perfecto, y porque se piensa que los accidentes perfeccionan sus sustancias, lo que haría que su sustancia estuviera sujeta al cambio y a la corrupción. ¿Sustancia qué es? Es aquello que subsiste en sí mismo y es sujeto a accidentes. Todo lo que es sustancia compuesta puede tener accidentes y por lo tanto cambia o puede modificarse. Accidente en el término filosófico ya lo estudiamos, pero es aquello que no existe por sí mismo, sino que depende de una sustancia para existir. Los accidentes modifican, determinan o describen la sustancia, pero no cambian su esencia fundamental.
No, Dios no tiene sustancia. Dios no posee ningún accidente. Número 4. Van Maastricht dice también Dios es libre de esencia y de existencia. Y usted dice, pero estudiamos ya que Dios sí tiene esencia y existencia. ¿Cómo es esto que Él es libre de esencia y existencia? Porque dice el hermano Petrus, porque su existencia no es otra cosa sino el acto de su esencia y no algo distinto, lo que implicaría composición. Y Berkhoff, este teólogo holandés-americano del siglo XX, él concuerda al explicar que la esencia y la perfección de Dios no son distintas y que sus atributos no son añadidos a su esencia. El puritano George Swino, que leímos su libro El Dios bendito e infinito, él indica en cuanto a la correspondencia perfecta entre la esencia de Dios y los atributos de Dios, son una sola esencia indivisible: querer y entender, amar y odiar y ser. Son todos lo mismo y uno en Dios. Dolezal lo explica muy bien. Él dice, en su esencia no es una cosa ser bueno, otra ser sabio, otra ser poderoso, y así sucesivamente. Más bien, la realidad en virtud de la cual todas estas cosas se dicen verdaderamente de Dios no es otra cosa que su propia divinidad simple. En sentido estricto, Dios es bueno en virtud de Dios, no de la bondad. Es sabio en virtud de Dios, no de la sabiduría. Es poderoso en virtud de Dios, no del poder. Es amor en virtud de Dios, no del amor. Y cuando decimos que Dios es la bondad misma, la sabiduría misma, el poder mismo y el amor mismo, no queremos decir que estos sean tantas partes o formas realmente distintas en Dios, sino simplemente que Él es todo lo que estos términos implican en virtud de su propia esencia divina como tal. Dios no es la instanciación, es una palabra filosófica que describe cómo algo puede ejemplificar algo más. Dios no es la instanciación particular de un conjunto maravilloso de propiedades. Más bien, no hay nada en Dios que no sea idéntico a su divinidad, nada que no sea simplemente Dios mismo. Hoy comencé a leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y él explica que todos sus atributos, como bondad, poder, sabiduría, justicia, misericordia, son idénticos a su esencia y por lo tanto no son partes separadas dentro de Dios. Esto significa que la justicia de Dios no está en conflicto con su misericordia, porque ambos son simplemente Dios en su totalidad. Esto quiere decir, hermanos, que no es correcto que digamos, pecador, Dios es amoroso, pero Él también es justo, como contraponiendo esas dos cosas la una contra la otra. No, porque en Dios son exactamente iguales. Ahora, pensando en esto, en el hecho de que Dios es libre de esencia y de existencia, si vemos en la filosofía, entendemos que en los seres finitos, la esencia, lo que son, y la existencia, qué son distintas. Un árbol, por ejemplo, tiene esencia. ¿Cuál es su esencia? Ser árbol. Pero también tiene existencia. ¿Cuál es su existencia? Que el árbol ahí está. Y en los seres creados, la existencia depende de algo externo que la actualice, es decir, no viene por sí misma. Pero en Dios, su esencia equivale perfectamente a su existencia. Él no recibe
Amados hermanos, existencia de nada, porque Él es existencia pura y necesaria. Dios es libre de esencia porque su esencia no depende de nada ni se limita, no es potencial ni es compuesta. Dios es libre de existencia porque su existencia no depende de nada externo, es necesaria, es absoluta. Todo esto nos lleva a entender que esto significa que Dios no podría no existir. No, no es una opción, porque en Él esencia y existencia son lo mismo. Lo que distingue a Dios radicalmente de los seres creados es que todo lo demás necesita causa externa para existir, pero Dios, no. Dios es su propio fundamento. Y entonces lo que está haciendo Van Maastricht es subrayar la simplicidad, la libertad y la autonomía absoluta de Dios. Que Dios no está condicionado por materia, por forma, por sustancia, ni por accidente. Y número 5, Dios carece de género y de diferencia, porque el ser que está por encima del ser no encaja en ninguna categoría con nada más, sino que se distingue de todos los aspectos, de todas las cosas, y organiza todas las cosas en clases de género y especie. Y por consiguiente tampoco hay en él nada que pueda ser limitado por la diferencia. Además, debido a su simplicidad, no solo Dios está libre de toda composición dentro de sí mismo, sino que tampoco entra en composición ordinaria como si fuera de sí mismo, porque en tal composición se presupone que cada parte que compone es más imperfecta que el todo. Lo voy a ver rápidamente para ir terminando. Francisco Turretino también ve, este teólogo genovés, él ve el aspecto filosófico de la simplicidad divina. Él dice que esta propiedad se encuentra en Dios por las siguientes razones: su independencia, porque composición es de la razón formal de un ser originado y dependiente, ya que nada puede ser compuesto por sí mismo, pero cualquier cosa compuesta debe necesariamente ser compuesto por alguien más. Ahora Dios es el primer e independiente ser, reconociendo a nadie antes que Él. En segundo lugar, Turretino menciona su unidad, porque aquel que es absolutamente uno también es absolutamente simple y por lo tanto no puede ser dividido ni compuesto. Número 3, su perfección, porque composición implica imperfección en la medida en la que supone poder pasivo, dependencia y mutabilidad. Y número 4, su actividad, porque Dios es un acto sumamente puro, que no tiene mezcla pasiva y por lo tanto rechaza toda composición, porque en Dios no hay nada que necesite ser perfeccionado ni pueda recibir perfección de otro, sino que Él es todo lo que puede ser y no puede ser otra cosa que lo que no es, que lo que es. Filosóficamente, hermanos, tiene sentido creer en la simplicidad divina. Y bueno, en conclusión, tenemos que llegar a la conclusión prácticamente. ¿Cómo debe impactar mi vida el hecho de que creo en un Dios que es simple, que no es compuesto, que no posee partes? Bueno, esto me debe llevar a adorar a Dios, porque la simplicidad de Dios es la raíz de toda su perfección. Y nuestro corazón, hermanos, debe ser simple también al adorar a nuestro Señor de manera completa. Que no debemos adorarle con un corazón doble, como lo hacen los hipócritas. Que yo pueda dejar que mi ser sea cautivado por este Dios simple y que mi corazón entonces, en este sentido de simplicidad, pueda ser enteramente para Él. Si Dios es simple, hermanos, en segundo lugar, entonces le tengo una increíble noticia. Podemos depender de Él en toda circunstancia, sin importar lo adversa que es. ¿Por qué?
porque Él es nuestra luz. Salmo 27:1. Él es amor. Primera de Juan 4:8-16. Por el cual no puede sino amar a los suyos y conferirles todas las bendiciones salvíficas sobre ellos. Romanos 8:32. Que nuestro Dios también es nuestra salvación porque Él es capaz y está dispuesto a librar a los suyos de toda maldad. Salmo 27:1. Y ciertamente, hermanos, Él es vida eterna. Primera de Juan 5:20. Porque Él es capaz de ser la fuente de toda vida. Salmo 36:10. En tercer lugar, si Dios es simple, entonces debemos entregarnos completamente a Él. Que al ser Dios muy simple, Él da sencillamente, esto es, se da a sí mismo todo lo que Él es y todos sus atributos, los cuales son por simplicidad inseparables, su sabiduría, poder, bondad, gracia, dedicándolos a nosotros. Permitamos nosotros también, creyentes, que con un corazón simple y completo descansemos solo en Dios y por causa de su integridad y rectitud, lo cual coincide con su simplicidad, prometámosle todo lo que es nuestro, todo. Dejemos de retener ciertas cosas, entreguémonos completamente a este Dios simple. Debemos también, hermanos, si Dios es simple, ejercer más el contentamiento. Porque entre más simple es nuestra vida, como lo es Dios, más constante y más duradero es. Entre más compuesta una vida, más puede corromperse y más puede desintegrarse. Entre más compuesta una vida, más distracciones hay. Pero cuando vivimos convencidos de que Dios es suficiente en toda circunstancia, por más sencilla que sea mi circunstancia, esto me conduce a poder experimentar un contentamiento en todo. Que tenga abundancia o no la tenga, el Señor es mi todo, este Dios que es simple, y vivo con contentamiento. Si Dios es simple, también podemos tener la seguridad de que donde quiera que Dios esté presente, Él está plenamente presente, hermanos, con todos sus atributos. ¿Ha usted pensado en eso? Que si nuestro Dios es uno solo, toda su fidelidad, toda su omnipotencia, toda su bondad y todo otro atributo que Él posee, siempre le acompañan a usted en cada día de su vida. Si Dios es simple, esto también debe promover en nosotros vivir en santidad y en amor. Cuando vemos que Él es el Dios que es simple porque Él es luz, Él es amor, esto implica, hermanos, que su justicia no cambia, porque su justicia se basa en lo que Él es, en su ser. Esto quiere decir que su carácter moral no cambia y por lo tanto sus estándares no cambian. Al ser un ser simple, esto resulta en que su rectitud de nada, esto resulta en que su rectitud no dependa de nada fuera de sí mismo. Dios es justicia, como hemos visto, hermanos. Y cuánto tenemos que ser más rigurosos usted y yo en este 2026 con nuestra pureza. Pecados secretos, pensamientos, cosas que vemos, que hacemos, que escuchamos. Dios es simple. Debemos ser como Él, amor, luz. Y si Dios es simple, entonces debemos brindarle a Él todo el fruto que Él espera ver en nosotros. Qué interesante, ¿no? Que el fruto del Espíritu Santo es simple. No hay una posibilidad de escoger una u otra. Tenemos que brindar
todo ese fruto que es mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Que nuestra vida, hermanos, sea una vida de mucho fruto en este año a este Dios que no está compuesto de partes. Y quizás lo que siempre nos motiva para llevar a cabo estas cosas es el amor intenso y apasionado de Jesucristo. Y pensamos por último en cómo podemos unir la simplicidad de Dios con la persona de Jesucristo. Vicky y Smalley, ellos dicen en su teología sistemática, la simplicidad de Dios brilla con mayor intensidad en la cruz de Cristo. Allí, en el clímax de su obra redentora, Cristo glorificó no solo un atributo, sino todos los atributos de Dios. Podríamos tender a pensar que los atributos de Dios están en conflicto entre sí como consecuencia del pecado del hombre. La justicia discutiendo con la misericordia, la majestad oponiéndose al amor, la felicidad divina vulnerada por la compasión hacia los perdidos, el poder contrario a la mansedumbre y la infinitud y eternidad de Dios haciendo imposible la encarnación. Sin embargo, en Cristo crucificado vemos toda la gloria de Dios resplandeciente en perfecta armonía. La redención a través del Hijo encarnado magnifica la unidad de todo lo que Dios es. Y Tomás de Aquino, él dice, la obra redentora no altera la simplicidad de Dios, sino que la manifiesta. Dios es todo en Cristo, sin división ni contradicción humana.